Eficacia y seguridad del ácido alfa-lipoico en el tratamiento de la diabetes, presentado por la doctora Iracema Vázquez Anselmo. Ella es médico egresado de la Universidad La Salle, maestra en nutrición clínica en la Universidad Anáhuac del Norte. Es especialista en nutrición enteral y parenteral en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos de Listio. Coach nutricional por el Nutritional Coaching Experts. Docente diplomado de nutrición clínica y soporte metabólico de FUNCIME, avalado por la Universidad La Salle. Es un placer estar con usted esta mañana, doctora Iracema. Bienvenida. Hola, buenos días. Hola, encantados de estar con usted compartiendo esta mañana. Ya ven mi presentación, ¿verdad? Ya la podemos ver, doctora. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Ya saben los problemas de la computadora. Me desconectó de repente. Espero que no tenga ningún problema. Bueno, pues sí, hoy les voy a hablar del ácido alfa-lipoico. Debo de decir que cuando descubrí este suplemento, porque pues no es algo que me hayan enseñado en la carrera de medicina o que me hayan enseñado en la maestría. Yo estudié la maestría hace 11 años, entonces pues no es algo que se escuchara muchísimo. Ahora, los últimos años he estado estudiándolo y se me hace sumamente interesante. La información que les voy a presentar es de artículos muy recientes. Al final les voy a poner la bibliografía, le pueden tomar una captura de pantalla para que la tengan y que puedan acceder a los artículos en caso de que les parezca necesario. Primero voy a hablar sobre, ya han estado hablando en estas presentaciones tan interesantes que hemos tenido estos días, acerca de lo que es diabetes, síndrome metabólico y demás. Entonces, no me voy a meter en fisiopatología de la enfermedad, sino simplemente voy a hablar de una complicación, porque es la complicación en la que se ha estudiado el efecto del ácido alfa-lipoico. Entonces, son diabetes y polineuropatías. Las neuropatías periféricas es una complicación de diabetes mellitus, tiene una prevalencia reportada en los artículos de investigación desde el 5 hasta el 47.6%. Es una neuropatía sensorio-motora periférica. Esto es que altera a los nervios de manera sensitiva. La persona va a reportar alteraciones sensoriales, pero además motoras, y periférica porque es en extremidades, principalmente en pies, tobillos, pantorrillas, es donde se presenta más. De hecho, si recuerdan, hay esquemas donde se presenta como si fuera un calcetín, ¿ok? Está asociada a mayor edad, menor control glucémico, dislipidemia, alteraciones tanto de colesterol como de triglicéridos, mal control de la presión arterial. Se presenta con pérdida sensorial, déficit motor y dolor neuropático que se describe como intratable. Sí se dan tratamientos para este tipo de dolor, sin embargo, no es un tratamiento que ataque a las causas de por qué se produce el dolor, sino que más bien ataca a la sintomatología. Entonces, se le describe como intratable no porque necesariamente no pueda disminuir, pero sí porque definitivamente no se logra ver una remisión completa en la mayoría de los casos. Bueno, entonces, esta neuropatía o polineuropatía está asociada a mayor morbilidad, mortalidad y disminución en la calidad de vida. Cuando se hacen cuestionarios que tienen que ver con calidad de vida, se ha visto que disminuye mucho la puntuación. Los síntomas son quemazón, dolor tipo punzante, parestesias, calambres musculares y alodinia en pies. La patogénesis es multifactorial, tiene que ver con estrés oxidativo, que aquí es donde vamos a ver que el ácido alfa-lipoico hace su función, defectos metabólicos y defectos vasculares. El ácido alfa-lipoico, ahora ya voy a hablar de él, voy a hablar mucho de la bioquímica porque tiene mucha relación con sus funciones. Me parece que cuando entendemos la bioquímica de la acción de un suplemento, nos es mucho más sencillo recordarla y recomendarla, ¿ok? También se le llama ácido 1,2-ditiolano 3-pentanoico. Su síntesis es en mitocondria. Ahorita voy a hablar un poco sobre la síntesis mitocondrial. Es un cofactor en la ruptura enzimática de diferentes nutrientes y vamos a ver qué tiene que ver con la producción de energía. Su grupo funcional es un ditiol.
El compuesto organosulfurado fue descubierto en 1973. Entonces, ya hay investigaciones con este compuesto desde los 70s en los que se ha estudiado su función en muchísimas patologías o, digamos, vías metabólicas en las cuales puede intervenir. Hoy solamente me voy a enfocar en diabetes y polineuropatía, pero vamos a ver que se puede usar para muchísimas cosas que salen de lo que es esta presentación, pero que lo podemos tener en cuenta. Existe naturalmente como un compuesto ditiol y se produce enzimáticamente en la mitocondria a partir del ácido octanoico o ácido caprílico. Entonces, todos nosotros producimos enzimáticamente en la mitocondria este ácido alfa lipoico que yo abrevio AAL. En inglés normalmente lo abrevian como ALA, por si lo llegan a encontrar así también. Esta va a ser cofactor, como les mencioné, para la producción de energía de la piruvato deshidrogenasa y el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que tienen que ver, como recordaremos en el ciclo de Krebs, como cofactor para la producción de energía. Entonces, el ácido alfa-lipoico tiene mucho que ver en la producción energética a nivel mitocondrial. Se puede sintetizar de nuevo y usarse como cofactor. Entonces, como les había comentado anteriormente, todos nosotros producimos este ácido alfa-lipoico, aunque bueno, puede ser no suficiente, por eso se usan los suplementos, pero eso lo hablaré más adelante. También se le llama ácido tióctico, tiene un centro quiral, existen las formas R y S en antioméricas. RLA es conjugado para conservar residuos de lisina en el enlace amida, haciendo de esta isoforma un cofactor esencial para sistemas biológicos. Y aquí les muestro una imagen de cómo están la forma R y la forma S. Este ácido alfa-lipoico en la célula se va a mantener por un sistema de transporte, utilización y excreción de las uniones no proteicas al mismo ácido. Sin embargo, aunque la síntesis de nuevo puede producir el ácido alfa-lipoico necesario para nuestras funciones orgánicas normales, también puede absorberse de la dieta. Las fuentes dietéticas son carne de res, riñón, corazón, hígado, y en menor cantidad frutas y verduras. Entonces, como ven, no es algo que por lo menos en la cultura mexicana sea algo que se consuma mucho. La carne de res probablemente sí, aunque tendemos a consumir carne de res que no tiene tanta proteína, sino un poco más de grasa. Estoy hablando de la población en general, ¿no? La gente que se alimenta, digamos, por ejemplo, de tacos en la calle, la carne que normalmente usan para hacer estos tacos no es carne que esté con la mejor calidad proteica. Y bueno, riñones e hígado sí se consumen en la dieta mexicana, aunque no es lo que mayormente se consume. Y bueno, frutas y verduras sabemos que no es la principal fuente de alimentación en una cultura occidental. No es suficiente entonces en nuestra dieta, por lo tanto, la mejor fuente para obtenerlo de manera exógena son suplementos que van desde 50 hasta 600 miligramos. De hecho, los estudios que se han hecho sobre la viabilidad de este suplemento vienen de estudios usando justo la forma encapsulada, en suplemento. Su viabilidad depende de proteínas acarreadores. Su eficacia de absorción disminuye cuando se administra junto con alimentos, aunque vamos a ver que si se administra junto con algunos alimentos puede mejorar la inflamación. Pero entonces mi recomendación sería que se administre sin alimentos. En cuanto a distribución en tejidos y destino metabólico, su excreción es vía renal, entonces tendríamos que tener cuidado con los pacientes que ya tengan complicaciones como insuficiencia renal. Después de que se absorbe, se acumula tanto en hígado como en corazón, como en músculo esquelético. Se ha visto que dura muy poco tiempo dentro de la célula. Una vez que se consume, se absorbe, también atraviesa la barrera hematoencefálica, se va a catabolizar por medio de beta-oxidación, porque bueno, es un ácido graso, pero a pesar de que dura muy poco dentro del citoplasma celular, sus acciones son muy adecuadas, aunque sea en esa vida media tan corta. Entonces, no es necesario estarlo consumiendo demasiadas veces al día o en grandes cantidades, ahorita vamos a ver las dosis, sino que sabemos que con esos estudios que se han hecho con las dosis que les voy a presentar son suficientes para que tenga sus acciones nutracéuticas.
Les voy a hablar un poco del mecanismo de acción. Entonces, les comentaba que se acumula poco a nivel celular, pero tiene muchos efectos. Potente antioxidante, quelante de metales, señalización celular. Son unas de las funciones que tiene el ácido alfa-lipoico una vez que entra a la célula. Les voy a hablar de su función antioxidante, que es, digamos, como que la más reconocida y la que nos va a ayudar en esas patologías que tienen que ver con diabetes y polineuropatía con mayor intensidad. Su acción se debe a su aro ditiolano. Existen dos formas, la forma oxidizada, que le vamos a llamar LA, y la forma reducida, que es DHLA. Y estas tienen un potente par redox con un alto potencial reductor. La forma reducida, que es el DHLA o dihidrolipoato, reacciona con especies reactivas de oxígeno. Sabemos que las especies reactivas de oxígeno son estas cosas que pues no queremos porque son las que lesionan mitocondrias, membranas celulares, DNA y otros organelos. Y como ejemplos tenemos a los radicales superóxido, el oxígeno singlete, radicales hidroxilo. Pero el ácido alfa-lipoico, que actúa para reaccionar con esas especies reactivas de oxígeno, tiene la habilidad de que no se convierte en otro radical libre en el proceso, por lo que es beneficioso en estrés oxidativo en modelos como isquemia reperfusión o lesiones por radiación. Entonces, indirectamente va a mantener un estado de antioxidación celular, además de su propia acción, también mantiene indirectamente un estado de antioxidación celular. Esa AO yo lo abrevié como antioxidante. Entonces, ayuda a la recaptura y aumento de síntesis de antioxidantes de bajo peso molecular o enzimas antioxidantes. Aumenta niveles celulares de ascorbato, vitamina E, glutatión, que sabemos que es un importantísimo antioxidante, coenzima Q10, que tiene que ver con la generación de energía a nivel mitocondrial, N-acetilcarnitina y cisteína, todos estos conocidos como potentes antioxidantes o productores de energía. El ácido alfa-lipoico y en sus formas LA y DHLA también funcionan como quelantes de metales activos y eso tiene una función redox. El ácido alfa-lipoico quela hierro, por ejemplo, por su grupo tiol. El LA y el DHLA excretan metales pesados de la célula. Se van a unir a zinc, plomo, cobre, y el DHLA forma complejos con hierro, zinc, mercurio, plomo y cobre. Entonces, esto ayuda a la función tanto de disminuir la toxicidad como de potencial antioxidante. También funciona como transducción de señales. Esto les había comentado, se me hizo súper interesante porque cambia la morfología de algunas enzimas y ayuda a la transducción de señales. Cambia estructura de proteínas de señalización celular mediante cambios en el estado intracelular por medio del tiol redox y resulta en alteraciones en las actividades de transcripción celular. Se ha propuesto que el LA tiene que ver con la modulación del glutatión. Recordemos, glutatión sumamente importante como antioxidante, por un mecanismo dependiente del NRF2, que es crítico en la respuesta de detoxificación. El LA incrementa la transcripción de este NRF2. Por eso se habla de que es de manera indirecta, pero finalmente tenemos aumento de los niveles de glutatión. También actúa en inflamación. Ha habido investigaciones en las que se da junto con aguacate y soya, y así el ácido alfa-lipoico suprime la producción de prostaglandina E2, que tiene que ver con la patogénesis de la inflamación. Tiene acciones metabólicas, y esto aquí ya vamos a entrar un poco en lo que nos trae a este día, que tiene que ver con diabetes mellitus y polineuropatías periféricas. Actúa como un cofactor enzimático y está involucrado en el metabolismo de glucosa y lípidos. Diabetes mellitus se sabe que es resultado de un exceso de especies reactivas de oxígeno y un impedimento potencial antioxidante. A pesar de que nosotros tenemos la producción de nuestros propios antioxidantes endógenos, cuando en diabetes esta acción oxidante excede nuestra propia capacidad de producir antioxidantes,
se vuelve necesario como médicos, nutriólogos o profesionales de la salud que sepamos acerca de compuestos que ayudan a nuestras células a producir más antioxidantes, perdón, o a dar antioxidantes exógenos. Entonces, hablando de todas estas cosas que les mencioné de manera bioquímica, que pueden llegar a ser muy áridas, yo lo sé, pero bueno, juntando eso podemos ver que tiene todos estos beneficios. Evidentemente no los voy a tocar todos, pero quiero que vean que funciona como antioxidante y esto, un antioxidante potente, y esto entonces puede tener cabida en muchas enfermedades que tienen relación con oxidación, regeneración de vitamina C, E y coenzima Q10, suministro de energía, protección hepática, protección de complicaciones de diabetes mellitus, quelación de metales pesados, protección de tejido cerebral, ayuda en procesos de glaucoma, porque bueno, sabemos que se liberan muchas proteínas que dañan nervios y vasos sanguíneos, en VIH, cardiopatías, protección en daños por radiación y mejora el metabolismo de catecolaminas. Entonces, se usa para tratar y manejar diferentes enfermedades crónicas que se pueden ver beneficiadas de que disminuyamos el estrés oxidativo y se enlentece de esta manera la aparición de síndrome metabólico, que ya han estado hablando mucho de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico y de cómo se presenta, actuando de manera antioxidante. Hay evidencia de que la suplementación oral no se usa únicamente como un factor metabólico, sino que por sus propiedades químicas va a ser un nutracéutico de mucho valor para el huésped que tiene diferentes alteraciones, diferentes enfermedades en las cuales pues hay un grado de inflamación o de estrés oxidativo. Entonces, uso en diabetes mellitus, que es lo que nos trae a esta presentación de hoy. En el estrés oxidativo, del que ya hemos estado hablando, de las especies reactivas de oxígeno, produce resistencia a la insulina por activación de señales sensibles a estrés, incluyendo reacciones de glicación. Recordemos que la glucosa, cuando está elevada en sangre, glica a las proteínas y esto desactiva su función. Se ha visto que una combinación con tratamiento intensivo de insulina, que sabemos que también no podemos eliminar del todo en todos los pacientes el uso de fármacos. Entonces, cuando es necesario utilizar insulina, por ejemplo, estoy pensando en un paciente que pues esté debutando con diabetes y a lo mejor tiene una glucosa demasiado elevada y a veces es necesario iniciar con insulina, ¿no? Entonces, bueno, pues, abrí algo que no quería abrir. Permítanme tantito. Ya, disculpen. Bueno, entonces, me regreso. Acá está. Entonces, en estos pacientes, por ejemplo, que están debutando, que tienen niveles de glucosa muy alta, probablemente tengamos que dar insulina y un tratamiento intensivo con insulina y ácido alfa lipoico normaliza la glucemia, disminuye el estrés oxidativo y mejora la función de la célula beta y la sensibilidad a la insulina. Entonces, se puede dar en pacientes de reciente diagnóstico. En los pacientes con diabetes mellitus se sabe que tienen niveles bajos de glutatión por todo este estrés oxidativo que les he comentado, y el ácido alfa lipoico aumenta los niveles de captación celular de cisteína para dar lugar a la síntesis del glutatión. Una explicación del daño oxidativo en diabetes mellitus puede ser la hipoinsulinemia cuando no funciona en la célula, que incrementa la actividad enzimática de la acilcoenzima A grasa oxidasa. Esto va a iniciar una beta oxidación con mayor producción de H2O2. Esta disminución de antioxidantes como la sudismutasa acumulan sustancias como el radical oxígeno, que ahora está disponible para reaccionar con el hierro y formar un ion ferroso. Esto inicia la reacción de Fenton, que al combinarse con el hierro más el H2O2, incrementa el daño por especies reactivas de oxígeno. Esto causa daños en proteínas, lípidos y ADN. Son explicaciones de cómo es que el daño oxidativo daña las células en diabetes mellitus.
Ahora, en diabetes se propone que en el músculo esquelético, el ácido alfa-lipoico va a ayudar, el LA en específico, a reclutar GLUT4 del aparato de Golgi en el sarcolema. En cultivos celulares se apoya que el estímulo con la LA hace una cascada de señalización de la insulina que trasloca a estos GLUT1 y GLUT2. Recordemos que los GLUT1 y GLUT2 son los transportadores de energía que van a ayudar, de glucosa, que van a ayudar a que la glucosa entre a la célula. Entonces, eso es como se mejora la sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético utilizando el ácido alfa-lipoico. Estimula la captación de glucosa por fosforilación de tirosina de receptores de insulina en el substrato 1. Al activarse las proteínas activadas por AMP o AMPK, aumentan la captación de glucosa, oxidación de ácidos grasos y biogénesis mitocondrial. Como escuchamos en la presentación anterior, la génesis de mitocondrias es sumamente importante para mantener la, digamos, juventud celular, que lo que tiene que ver mucho es que si la célula se mantiene joven con mitocondrias funcionando adecuadamente, va a hacer sus funciones por mayor tiempo. Y estamos hablando de células del páncreas, células cerebrales, células renales y demás. También al mejorar la oxidación de ácidos grasos, también disminuimos la inflamación y la oxidación. Por lo tanto, mejora el uso de glucosa en pacientes recibiendo LA tanto vía IV como vía oral. El ácido alfa-lipoico aumenta la oxidación de lípidos activada por el AMPK. También se ha demostrado que mejora la función endotelial por aumento de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Eso tiene que ver con mejorar la circulación. Recordemos que el óxido nítrico es un vasodilatador, entonces si mejora la función y biodisponibilidad del óxido nítrico, va a haber mayor vasodilatación en los pequeños vasos y esto va a mejorar la circulación hacia los nervios y disminuir la lesión neurológica. Inhibe la glicación que genera radicales libres. Y en la polineuropatía diabética se ha usado en diferentes investigaciones. Es donde más se ha investigado en cuanto a diabetes, ¿no? En polineuropatía diabética, porque mejora el flujo al nervio, como ya les comenté, disminuye el estrés oxidativo que se está generando a nivel del vaso sanguíneo, y mejora la conducción nerviosa en modelos de neuropatía diabética. De estos estudios en neuropatía diabética se ha investigado tanto en modelos animales, modelos celulares y en humanos. En personas, por ejemplo, se les da dosis, por ejemplo en el que se les dieron 600 miligramos vía oral por 40 días y se les hicieron interrogatorios en los que disminuía la clínica de los síntomas y los cuestionarios de calidad de vida. Para calidad de vida hay diferentes cuestionarios donde se estudia su aplicación, digamos, en cómo te sientes en el trabajo, en la vida diaria, qué tan funcional eres, en cuántos síntomas, los síntomas que les comenté, ¿no? De quemazón, dolor punzante y demás. Entonces, a esos pacientes se les daba el suplemento de 600 en una dosis de 600 miligramos vía oral, porque también hay muchos estudios con suplemento IV. Pero bueno, ahorita hablando de la vía oral, y se ha demostrado que en este estudio, por ejemplo, después de 40 días, se demostraba que empezaban a disminuir los síntomas. Ahora, es importante que muchas de las investigaciones también se hacen con el suplemento vía intravenosa. De hecho, los grandes estudios se hacen con la vía intravenosa, pero sí tenemos sustento de que la vía oral también va a funcionar para tratar esta patología. Mejoras en otro estudio, hay mejoras en polineuropatía leve a moderada con 600 miligramos al día, y en un ensayo se encontró que el uso de ácido alfa-lipoico en neuropatías tempranas puede proteger al riñón contra daño oxidativo. Entonces, sabemos que una de las complicaciones también más frecuentes de diabetes es la insuficiencia renal crónica por alteraciones en la microvasculatura. Entonces, si disminuimos los problemas de microcirculación y de neuropatía, podemos también proteger al riñón y prevenir la aparición de problemas renales. ¿Ok? Bueno. En polineuropatía, entonces, hay disminución de la gravedad del dolor. Imagínense lo que es vivir constantemente con dolor.
no se quita cuando van a dormir, no se quita cuando van a una fiesta, no se quita cuando están de vacaciones. Entonces, afecta demasiado la calidad de vida de estos pacientes. Normalmente se dan medicamentos como la pregabalina, que puede disminuir, sí, pero tiene efectos secundarios como somnolencia, ¿no? Entonces el paciente está muy sedado durante el día, sí con menos dolor, pero con una sedación a veces muy importante, ¿no? Entonces, el que podamos ofrecerles otra opción que vamos a ver muy segura, pues es sumamente valioso. Se ha observado que hay disminución de la gravedad del dolor, de la sensación de quemazón, dolor a la presión, parestesias y disestesias. Mejora discapacidades médicas, sociales, se me hace sumamente importante, sociales y familiares, que el paciente no pierda la calidad de relacionarse con su alrededor. Recordemos que cuando llega un paciente a nuestro consultorio, no estamos únicamente enfrentándonos a una, una persona aislada, sino es una persona que tiene familia, que tiene un trabajo y que tiene que hacer muchas actividades para sostener su vida. Entonces, preguntarnos sobre todos estos efectos que puede tener en la persona, en su vida, en su trabajo, es sumamente importante, y que conozcamos este tipo de soluciones como el ácido alfa-lipoico ayuda a que el paciente mejore. Las mejoras probablemente en polineuropatía, además también, aparte de la microcirculación, tengan que ver con su acción antioxidante. Vamos a hablar ahora sí de cómo es que se administra, toxicidad, efectos secundarios, todo lo que nos podría ser necesario para poder trabajar con el ácido alfa-lipoico, que en los maravillosos suplementos de Metagenics, me faltó poner la fotito del producto, pero es Melipo 300. Entonces, puede ser oral o IV, puede ser oral o intravenosa, como ya les comenté. Oral se recomienda 300 miligramos de ácido alfa-lipoico por 3 meses, y en estos estudios se observó que mejoró visión en diabetes mellitus tipo 1 y 2. Como la microvasculatura está dañada en el daño oftálmico en diabetes, cuando se administra también se ha visto que mejora. Intravenosa se han usado 600 miligramos al día y se han observado mejorías de síntomas de neuropatía. La presentación, quiero aclarar, la presentación que Metagenics tiene no es de uso intravenoso, solamente de vía oral, ¿ok? Como antioxidante, si quisiéramos usarlo como antioxidante en general, como para atender a cualquier persona, podríamos dar 300 miligramos diarios. Sin embargo, si estamos en un paciente que tiene diabetes, podemos subir hasta 900 miligramos diarios, en especial si ya tiene síntomas de polineuropatía. Yo en un paciente de recién diagnóstico lo empiezo a usar. Es importante que se empiece a utilizar en pacientes de recién diagnóstico, porque ya vimos que puede mejorar la progresión de la enfermedad, puede mejorar los niveles de glucosa, además de la aparición de síntomas como de la polineuropatía, de la complicación. Pero si desde el principio tengo a un paciente que ya está diagnosticado con diabetes y le empiezo a dar ácido alfa-lipoico para prevenir los daños de radicales libres en los vasos sanguíneos y demás, pues me parece muy importante que empecemos el tratamiento junto con sus medicamentos, con su metformina, con su GLP-1, con lo que sea que se le esté dando, y además este antioxidante, ¿ok? Efectos adversos. Normalmente es un suplemento que es seguro, sin efectos secundarios, si se utiliza hasta dosis de 2.400 miligramos, que son las que se han estudiado que son seguras. No necesitamos llegar a 2.400 miligramos al día. Podemos quedarnos en 900 miligramos al día en un paciente con diabetes. Pero bueno, les quiero comentar que la dosis que se ha encontrado como segura es hasta 2.400 miligramos. No se recomiendan dosis más altas porque no van a proveer de mayor beneficio. Ahora, hay estudios en modelos animales y en modelos celulares. Por ejemplo, este estudio de 1996 que se hizo con monos, se les dieron dosis muy altas, de 90 a 10 miligramos por kilo por día.
En estos modelos animales se encontró necrosis hepática en piernas, riñones y corazón. La conclusión de estos estudios que se han hecho en los que se ha encontrado necrosis en dosis extremadamente altas es que una dosis excesiva de ácido alfa-lipoico causa lo que pequeñas dosis van a prevenir. Entonces, en ningún momento se recomienda que se pasen de los 2.400 miligramos, aunque como les digo, no se deben de dar más de 900 miligramos, no es necesario. No se ha probado seguridad en niños y embarazadas, por lo tanto yo no recomiendo su uso en estos pacientes, aunque si estamos viendo que es, por ejemplo, una paciente embarazada sin riesgo que tiene diagnóstico de diabetes gestacional, por ejemplo, podríamos empezar con una dosis baja de 300 miligramos. Todo esto debe de ser consultado con el médico particular, que tenga sus estudios, que conozca adecuadamente a la paciente y entonces se pueda usar. En niños yo no tengo experiencia, entonces yo no lo recomiendo en niños porque el problema es que muchos de la toxicidad que se ha visto ha sido porque accidentalmente los niños consumen demasiado de este producto, ¿no? O sea, se lo encuentran, pues lo tienen en su casa, encuentran el frasco, lo abren, se toman muchas cápsulas y tienen intoxicaciones. Es donde se ha encontrado lo que causa la intoxicación. No estoy hablando de los efectos de necrosis, sino ahorita vamos a ver de los efectos de intoxicación cuando tomas demasiado. ¿Ok? Entonces, hay pocos estudios sobre las contraindicaciones de ácido alfa-lipoico en animales porque tiene muchos efectos fisiológicos adecuados, aunque sí existen, ¿no? Entonces, se debe consultar al médico antes de usarse en enfermedad hepática, dependiendo del tipo de enfermedad hepática. Por ejemplo, podemos ver un Child-Pugh A, podría utilizarlo sin ningún problema. Consumo de grandes cantidades de alcohol, enfermedad tiroidea, deficiencia de tiamina. También debe dejarse de usar inmediatamente ante reacciones alérgicas. Ahora, esto es consultar a su médico. No estoy diciendo que no se deba de utilizar. Por ejemplo, yo en un paciente con esteatosis hepática lo recomiendo porque va a disminuir la inflamación, va a mejorar la microcirculación y demás, y entonces, pues evidentemente se va a ver beneficiado mi paciente. Solamente que ustedes como tratantes individuales siempre tengan en cuenta que existen estas recomendaciones en la literatura para que tengan pues cuidado con estos pacientes. Monitoreo. La intoxicación que les digo que donde se ha observado desafortunadamente es en niños porque consumen accidentalmente el producto sin pues que esté indicado. Taquicardia, efectos neurológicos, acidosis metabólica e inversión en la onda T del electrocardiograma. No hay tratamiento conocido. El tratamiento, en caso de que se llegase a presentar una intoxicación por este producto, tendrá que ser sintomático, ¿no? O atacado a cada una, la taquicardia, la acidosis y demás. Entonces, las dosis son seguras de 200 a 2.400 miligramos por día. No hay dosis segura reportada en niños. En las últimas décadas hay muy pocos reportes de toxicidad en humanos y como les dije, normalmente es por ingesta accidental de niños. Y hay muchos estudios que se han hecho sobre la seguridad, como el Aladdin 1, 2 y 3, Sydney 1 y 2 y Orpil, que usaron hasta 2.400 miligramos del suplemento a dosis seguras. Entonces, es un suplemento muy seguro. Como conclusión, porque esta es la última diapositiva, aquí les dejo la bibliografía en caso de que quieran tomarle una foto, seguramente se les va a poder hacer llegar. Como ven, son artículos muy recientes. Este es el más antiguo, del 2009, pero este es del 2021, 2018, 2019 y 2019, ¿no? Entonces son artículos muy recientes. El suplemento es sumamente seguro, sumamente eficaz, no hay efectos secundarios conocidos. O sea, si ustedes le dan el suplemento al paciente, no va a sentir esto que les comenté de taquicardia, bla, bla, bla. O sea, no lo va a sentir a menos que se intoxique, o sea, que tome más de los 2.400 miligramos al día. Y si toma muchísimo más, pues probablemente llegue a estas lesiones, ¿no? Pero no es lo que estamos indicando, para que no se vayan con la idea de que tengo que tener cuidado con el suplemento. En realidad creo que es una excelente oportunidad que podemos darle a nuestros pacientes para tener mayor seguridad al momento de tratar estas complicaciones. Y un paciente con polineuropatía
que tiene dolor y que se puede ver beneficiado de este suplemento, es sumamente importante. Yo les recomiendo que se lo den por lo menos 3 meses, o sea, que le digan que el protocolo sea de por lo menos 3 meses para que empiecen a notar diferencias, ¿ok? Y bueno, ahí, yo aquí me despido, les dejo mi Facebook y mi Instagram, que es @nutrióloga_que_libera, por si les interesa seguirme. Perfecto. Pues continuamos. Muchas gracias, doctora Iracema Vázquez. Excelente ponencia. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es de Ariadna Silva. Nos pregunta, ¿tendrá más información sobre el uso de retinopatía diabética? Como oftalmóloga, me interesa usar Melipo. Claro, de hecho sí hay artículos que hablan sobre retinopatía diabética. Yo empezaría con una dosis de 300 miligramos y notaría tolerancia en el paciente, estaría un mes con 300 y después subiría a 600 miligramos si ya hay lesión a nivel ocular, bueno, a nivel oftalmológico, sí llegaría a los 600 miligramos al día, porque sabemos que también así como el daño neurológico, bueno, perdón, a nivel de vasculatura renal es una de las principales complicaciones, evidentemente las complicaciones oftalmológicas también son de las principales que se presentan, entonces Melipo tiene una excelente función en este tipo de padecimientos. Perfecto. Siguiente pregunta es de Silvia Albarrán. Dice, doctor Iracema, ¿qué dosis indicaría en pacientes de recién diagnóstico? Y si es recién diagnóstico, yo empezaría dependiendo de cómo debuta, porque tenemos un paciente que podemos encontrar con resistencia a la insulina, con glucosas normales, ¿no? Y entonces en un paciente de estas características yo empezaría con 300 miligramos al día. Pero si ya es un paciente crónico, ¿no? Me llegó a mí bueno, más bien, es un paciente que me debutó con altas dosis de glucosa, ¿no? Me debutó con unas glucemias de 300, 400, ¿no? Entonces empezaría con 600. Y también si el paciente ya me llega crónico, ¿no? A lo mejor todavía no tiene daño aparente, yo de todas formas le daría 600 miligramos al día. Si ya tienen un daño vascular importante, por ejemplo, digamos, ya tienen neuropatía enteral, ¿no? Gastrointestinal, ya tienen neuropatía oftalmológica, ya tienen neuropatía en pies y demás, me iría hasta los 900 miligramos. Perfecto, doctora. También tenemos otra pregunta de Vianney Betanzos. Dice, doctora Iracema, ¿por qué en la enfermedad tiroidea se debe consumir con prescripción médica? En realidad esto es solamente porque tengas seguridad en tu paciente. Por ejemplo, si es un paciente que le hiciste un diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune, pues será importante que primero estabilices a tu paciente y después empieces con el suplemento. No porque sea riesgoso, no porque tenga algún efecto que pueda hacer que tu paciente con enfermedad tiroidea empeore, sino que a veces los pacientes con enfermedad tiroidea debutan con anticuerpos muy altos, por ejemplo. Entonces, probablemente nunca bajen, yo lo sé, pero sí que el paciente se estabilice a nivel de que tú estabilizas al paciente hormonalmente, y ya que lo tienes así, ya podrías empezar, por ejemplo, si es un paciente que está acompañado con otra enfermedad que también tenga estrés oxidativo, pues entonces puedes empezarlo sin ningún problema. Pero no porque el paciente, o sea, esta recomendación viene en la literatura, o sea, es importante que la conozcan, pero no porque no puedan dárselo a sus pacientes con enfermedad tiroidea, solamente que revisen que es un paciente que está estable y entonces pueden iniciarlo. Perfecto, doctora. Y siguiente pregunta es de Alejandro Ortega. Dice, doctora Iracema, ¿recomienda a pacientes embarazadas que no tienen diagnóstico de diabetes gestional puedan tomar Melipo como modo preventivo? Pues mira, la verdad creo que como no hay estudios en mujeres embarazadas, yo no usaría Melipo hasta que se resolviera el embarazo, porque no hay investigaciones suficientes, ¿no? No hay investigaciones tampoco de que sea teratogénico o que pueda producir un aborto o algo así, o sea, no es seguro, pero yo que soy muy miedosa, yo me esperaría, si la paciente no tiene diabetes gestacional o hipertensión, por ejemplo, también si tiene preeclampsia podrías dárselo. Pero si no tiene ni diabetes gestacional ni preeclampsia, me esperaría hasta la resolución del embarazo y se lo daría. Muy bien, doctora. Alicia Rico también nos pregunta, doctora Iracema, en pacientes con cáncer, ¿qué dosis recomienda?
En pacientes con cáncer hay que tener mucho cuidado porque dependiendo de lo que le estén dando al paciente, algunas veces los antioxidantes en dosis altas no se recomiendan porque estamos dando medicamentos que están haciendo que disminuya la reproducción celular, ¿no? Estamos haciendo todo lo contrario, intentando que se mueran las células. Entonces, si damos demasiado melipo, podemos interferir con el tipo de tratamiento que le estén dando al paciente. Entonces, yo sí usaría melipo, pero en dosis muy pequeñas. Empezaría con 300 miligramos, incluso tal vez un día sí, un día no, y vería cómo responde a su tratamiento, ya sea de quimioterapia o de radioterapia. Pero en general, el uso de antioxidantes en dosis altas está proscrito en tratamientos anticancerígenos, ¿no? Sí tenemos que dar las dosis mínimas de antioxidantes como vitamina E, vitamina C y demás para que no se consuman, pero no en dosis exageradas, bueno, no en dosis terapéuticas, digamos, porque si no podemos interferir con la función del antineoplásico. Muy bien, doctora. Regina Palacios también nos pregunta, ¿uso de melipo en ovario poliquístico o fibromialgia? Pues mira, la idea, lo ideal sería que estuviera consumiéndolo todo el tiempo, ¿no? Porque pues es una enfermedad crónica que constantemente va a estar presente. Sin embargo, pues entiendo que la economía de los pacientes a veces no da, y sobre todo porque Metagenics, por ejemplo, tiene tantos productos benéficos para pacientes diabéticos. Entonces yo lo que hago es ciclar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, un tiempo uso, no sé, por 2 meses utilizo Melipo, por 2 meses más utilizo alguna otra cosa, pero siempre los estoy protegiendo con algo que tenga acción antioxidante. Por ejemplo, Phytomulti, que también tiene Metagenics, tiene muchos antioxidantes y tiene antioxidantes que ayudan a producir antioxidantes endógenos que también podrían beneficiar al paciente. Entonces yo los ciclaría, ¿no? 2 meses con Melipo, 2 meses con Phytomulti y así. Así es como los tendría. Ovario poliquístico y fibromialgia. En ovario poliquístico, afortunadamente, bueno, no afortunadamente, pero muchas de las características tienen que ver también con resistencia a la insulina. Entonces, como vimos, el suplemento va a ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina. Entonces, yo daría 300 miligramos y en fibromialgia empezaría con 300 miligramos un mes para observar si hay beneficio. Y si sí, pero todavía el paciente te refiere que podría mejorar el dolor, lo aumentaría a los 600 miligramos al día. Muy bien. También tenemos otra pregunta de Vianey Betanzos. Dice, doctora, en protocolos para pacientes con hígado graso, ¿podemos elegir como principal tratamiento el ácido alfa-lipoico? Sí, de hecho en hígado graso yo lo utilizo como fuente de antioxidantes para disminuir la lesión del hepatocito. Entonces sí lo utilizaría como fuente de antioxidantes importante, no como la única, no sé si como la principal, pero sí como un coadyuvante en el tratamiento. Muy bien. También Mariana nos pregunta lo mismo. Dice, para hacer un ácido graso, el ácido alfa-lipoico se recomienda como ayuda para pérdida de peso, claro, con otras fórmulas. No sé si la pregunta va dirigida a que si como es un ácido graso va a proveer de calorías o algo así, lo cual no es así, o sea, es tan pequeña la dosis que no. Sí hay protocolos en los cuales se habla del uso de ácido alfa-lipoico en protocolos para reducción de peso. Yo no me dedico a reducción de peso, entonces no estudio realmente ese uso. Desafortunadamente no les puedo contestar esa pregunta porque no tengo suficientes conocimientos en reducción de peso, aunque les puedo decir que sí existen estudios en los cuales se ha investigado. Entonces, seguramente pueden encontrar muy buena información. Muy bien. Siguiente pregunta es para pacientes con diabetes y deficiencia renal, ¿pueden tomar Melipo 300 y qué dosis puede recomendar? Depende de la insuficiencia renal. Si estamos hablando de una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, antes de el uso de diálisis, probablemente no, porque como les comenté, tiene excreción vía renal. Entonces podría acumularse y causar toxicidad. Pero si el paciente ya se encuentra en diálisis o hemodiálisis, sí lo recomiendo en la dosis baja de 300 miligramos al día. Muy bien. Siguiente pregunta, doctora, es, doctora, ¿recomienda usted Melipo a pacientes que se están dializando? Sí, justo sí. Yo sí lo recomiendo porque es una etapa sumamente inflamatoria y con demasiada producción de estrés oxidativo para el paciente. Entonces sí lo recomiendo. Y ya no va, y como ya la diálisis y la hemodiálisis va a ser la función de la excreción renal, pues ya no hay ningún problema.
Perfecto. También Maribel Mercado nos pregunta, doctora, ¿qué recomienda para neuropatía diabética avanzada? 900 gramos de ácido alfa-lipoico al día, repartidos en, de ser posible, 3 dosis o 2 dosis, una de 300 y una de 600 miligramos al día, para que notemos, pero podemos empezar bajos, podemos empezar con 300 2 semanas, después 600 2 semanas y luego ya subirnos a 900 para revisar tolerancia del paciente. Muchas gracias, doctora. Susana Garrido nos pregunta, doctora, ¿el Melipo puede intervenir en la absorción del omega 3 en caso de que se tomen ambos? Pues lo que se ha observado es que el melipo se absorbe mejor cuando el estómago está vacío. Entonces yo recomiendo que sea en ayuno. Yo lo que te recomendaría es que el melipo se tomara en ayuno y el omega 3 que se consumiera con alimentos para que no hubiera problemas con interferencia. No hay reportes de exactamente omega 3 junto con melipo. Lo que mi cerebro, no sé si ustedes ahí en Centro Angel tengan alguna recomendación en específico, pero lo que mi lógica me da es que te los tomes separados. Perfecto. Muy bien, doctora. También tenemos otra pregunta. Doctora Iracema, ¿el Melipo sirve también como hipoglucemiante al estimular los GLUT4? Sí. De hecho hasta hay alguna recomendación por ahí que no quise poner porque no me pareció exagerada, pero si tienes pacientes que tienden a hacer hipoglucemias, tienes que tener cuidado con las dosis altas de melipo, porque sí pueden llegar a causar hipoglucemias en un paciente que tiende a hacerlas, ¿no? Entonces, sí ayuda a regular la glucosa sanguínea. No lo usaría como tratamiento único, sí en combinación con otras cosas, por ejemplo, las proteínas que nos mencionaron el primer día, ¿no? Que son sumamente los alimentos médicos, los alimentos médicos, utilizar omega 3, utilizar, si es necesario en un paciente, un hipoglucemiante o insulina y observar cómo se comporta con el melipo, pero sí ayuda a regular la glucosa. Por eso les comentaba que en un paciente de reciente diagnóstico sería interesante empezarlo a dar desde el inicio para que podamos reducir las glucosas en sangre y probablemente al paciente pues disminuya el uso de medicamentos. De la doctora Jorlet Ramírez, si en un paciente que está cursando con neuropatía diabética en el momento tiene úlceras en ambos pies, por lo que está tomando varios antibióticos, ¿es posible darle las dosis altas de ácido alfa-lipoico? Sí, yo ahí me iría entre 600 y 900 miligramos al día. No va a interferir con la acción antibiótica y va a mejorar la microcirculación al sitio, ¿no? De la lesión y además la inervación, la microcirculación al nervio, lo cual será sumamente importante para que se recupere la sensibilidad en lo que pueda recuperarse, evidentemente. Entonces sí, yo sí daría dosis muy altas, bueno, hasta 900. Recuerden que esta dosis de 2.400 miligramos son las dosis seguras hasta las que se ha estudiado, pero más allá de 900 realmente no hay por qué dar. O sea, ya más allá ya no va a hacer ninguna función benéfica, entonces con 900 nos podemos quedar. Muy bien. También tenemos otra pregunta. ¿El ácido alfa-lipoico funciona para disminuir el riesgo de demencia que se presenta en muchos casos en pacientes con diabetes? Sí, de hecho, no tengo suficiente experiencia, pero sí hay investigaciones. Igual los invito a que hay muchas investigaciones que hablan sobre el uso de enfermedades vasculares cerebrales y el uso del ácido alfa-lipoico. Estoy segura que sí será benéfico, aunque no te puedo decir qué dosis porque no soy experta en esa área, en área neurológica. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctora. En este sentido, para un paciente que le acaban de hacer una amputación, dedos, pies, ¿qué dosis de melipo recomienda? Si acaba de ser la cirugía, yo recomendaría una dosis de 300 miligramos, porque como también puede disminuir la inflamación y si queremos que se produzca una inflamación para que haya una reparación, no controlada, pero que sea una inflamación, yo recomendaría que si acaba de ser la amputación en el reciente mes o 2 meses, que sean 300 miligramos. Y ya después, pasados unos 6 meses, podemos empezar a aumentar la dosis. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctora. Para disfunción eréctil, ¿el ácido alfa-lipoico puede funcionar?
Sí, porque mejora la microcirculación. Entonces, si puede usarse, 300 miligramos será una muy buena opción. También recuerden que la disfunción eréctil también puede deberse a acumulación de grasa en los vasos sanguíneos del pene. Entonces, también hay que investigar. A veces los pacientes se benefician mucho del uso de omega 3 porque disminuye la placa aterogénica y esto mejora el flujo sanguíneo también. Entonces, las dos, omega 3 y ácido alfa-lipoico, serán importantes en disfunción eréctil. Excelente, doctora. Muy bien. Me preguntan, ¿se puede recomendar Melipo en cirrosis? Ahí en cirrosis tendríamos que ver la clasificación de Child. Si la clasificación de Child es Child A, no veo ningún problema. Pero ya para clasificación de Child B y Child C, que tienen muy mal pronóstico, que son pacientes que tienen muchas complicaciones, no estoy segura. Yo me iría con que no. Solamente lo recomendaría en Child A, que todavía no tienen complicaciones, no es una cirrosis compensada. Entonces, en esos pacientes sí lo daría en cirrosis compensada. En cirrosis descompensada lo dejo a valoración médica en personas que sean expertas en el tratamiento de nutrición en pacientes hepáticos. Yo que sí veo pacientes con problemas hepáticos, les puedo decir que son pacientes que la nutrición es muy compleja y sí tienen muchos radicales libres y alteraciones en la glucosa, hacen resistencia a la insulina, hacen dislipidemia. O sea, realmente son pacientes sumamente complicados, pero también muchas veces la cirrosis va acompañada de mucho consumo de alcohol, por ejemplo, deficiencia de tiamina, que son cosas que vimos que tenemos que tener cuidado. Entonces, yo para seguridad me quedaría en Child A y Child B y C no les daría Melipo. Muchas gracias, doctora. Doctora Iracema, ¿qué recomienda? ¿Recomienda el ácido alfa-lipoico para el vitiligo? No tengo información acerca de piel, ahí sí no tengo. Y fíjense que en la investigación que hice no me brotó algo que fuera específico para piel. Supongo que puede tener algún beneficio, pero no lo conozco, no me atrevo a decir una recomendación. Muchas gracias, doctora. También en la enfermedad de Charcot. Lo mismo, si el paciente está teniendo ya muchas complicaciones, probablemente no. Sí, lo dejaría a criterio médico. Muy bien, muchas gracias, doctora. Están haciendo otra pregunta. Dice, doctora, para disfunción eréctil, ¿recomienda más Melipo o arginina? ¿O se pueden usar ambas? Podrían usarse ambas porque si bien es cierto que Melipo ayuda a la producción de óxido nítrico, no es su principal función. Su principal función es la forma antioxidante y la disminución de radicales de oxígeno. Entonces yo recomendaría el uso de los dos, aunque los iniciaría separados. El que elijas, por ejemplo, arginina, de inicio, ¿no? Si el paciente va bien, me quedaría con solamente arginina. Si va bien, pero puede mejorar, entonces sumaría Melipo. Muchas gracias, doctora. Como terapia antienvejecimiento, ¿el Melipo en qué ayuda? Pues muchas de las teorías hablan de que el envejecimiento celular tiene que ver por todo este daño celular a las mitocondrias, por los radicales libres de oxígeno. Entonces, yo no soy tan fan de hablar de antienvejecimiento como algo que sea detectable, algo que nos vaya a salvar de todas las enfermedades mundiales, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado. Pero sí creo que se puede usar como medicina antienvejecimiento, sobre todo para mejorar la función de las células y ayudar a que estas se mantengan con una mejor calidad de vida, digamos, de la célula. A eso me refiero, ¿no? Si la célula está funcionando adecuadamente, el sistema está funcionando adecuadamente. Entonces, hacia esa línea, yo sí la considero dentro de ese tipo. Muchas gracias, doctora. Ahora sí terminamos con todas las preguntas. Gracias. Otro, pero si gusta ya contestarla posteriormente en nuestro chat, doctora. Como me digan. Sí, tenemos tiempo todavía para contestarlo. Sí, si quieres, Andy. El ácido alfa-lipoico para el deterioro cognitivo. Una vez más, les comento, sí hay investigaciones, pero no soy especialista en el área neurológica, entonces no sé las dosis para tratamientos
en el área cerebral, cognitiva, neurológica, vascular cerebral, pero sí hay investigaciones, así es que sí se usa. Gracias, doctora.